y me parecían a mí 45. Digo, bueno, este año... Eso era lo correcto, eso era lo correcto. ¿Cómo están? Bien, Che, qué mal mensaje. Los estudiantes estarán pensando, se pasan los alumnos como un número, ¿no? Tal cual. Y es así, efectivamente. Es así. Les mintieron cuando le dijeron que era una tarea humanizada, todo eso es un verso. Bueno. Profe, yo podía cursar el año pasado, pero dije, la dejo para el 2021 para hacerla presencial. Bueno, y acá tenés, acá estamos. No paran de entrar, che. Me parece que acá hay gente que se está, como en los cumpleaños, se está metiendo gente que no es. Bueno, a ver, en este momento somos 38 menos Luciana. ¿Cómo te va, Luciana? 39 menos Luciana, Patricia, nosotros menos 4. En este momento somos 35. Bien, y en total eran 45, o sea que tendríamos que ser 49. 49, bueno. Igual hay 2 compañeros que me avisaron que por trabajo iban a ingresar unos minutos más tarde, que eran Talarico y... no, Santi Silveira estás por ahí, que me dijo, que me preguntó por la hora, está. Así que Talarico me avisó que entraba más tarde. Bueno, bienvenidos a la práctica del cuarto año. Bueno, hoy estamos todos juntos para la presentación. Y después estimo que nos vamos a trazar líneas de trabajo similares con Diego, con Patricia y con Luciana. En el caso de Diego, Luciana es su ayudante de cátedra y en el caso mío, Patricia es el segundo año, creo que Luciana también, el segundo año que está en la ayudantía. Así que bueno, no sé, chicas, ¿quieren presentarse? No sé si todos las conocen, creo que no. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia, sí, nos conocemos, hay amigos acá en este grupo, así que bueno, yo voy a acompañar a Juan nuevamente desde la virtualidad, ya con algunas herramientas adquiridas como es este tipo de comunicación que no teníamos el año pasado. Así que bueno, les deseo un buen año a todos, a todas y que sea con éxitos. Mi nombre es Luciana. Gracias. A varias. Sí, no te escuchamos nada, Luciana. Muy bajito, Luciana, está muy bajito. A ver. Ahí mejor. Ahí mejor. Anda medio raro mi micrófono. Bueno, es el tercer año, me parece, ¿no, Diego? Sí. Hicimos uno presencial, llegamos. Tuvimos uno informal, uno presencial, el virtual del año pasado y ya así que como dijo Patri también, con algunas herramientas y también como con ideas, ¿no? Tratando de reforzar aquello que salió bien y nada, de ir reformulándonos en aquello que no salió, que no nos gustó, pero bueno, ya un poco más aceitados. Pero bueno, nada, expectativas todas. Y les deseo también un gran año. Si bien va a ser atípico cursar la práctica así, podemos aprender igual. Bueno, solamente a título de vernos las caras, me parece que puedes empezar vos, Diego, porque el registro del aura, ¿viste? Arrancó con la A mí me dejó en el medio, ¿no? Hizo como una bandera. Así que me parece que vos tenés los estudiantes que van de la A a la G, ¿puede ser el primer grupo? Está silenciado, profe. Está silenciado. Sí, ahí estoy. Digo, ¿querés que hagamos un punteo de lista? Sí, a ver si tenemos algún error. Tenemos algún error. Dale. Bien, Ayala, Tomás. Presente, acá estoy. Bien. Bértola, Cecilia. Presente. Biasoni, Rocío. Presente. Ahí está. Bonomo, Maximiliano. Presente, acá estoy. Bravo, Fernando. No.
Carrasco Gloria. Presente. Casuceli Luciano. Presente, profe. Bien. Cid Leandro. Presente, Diego. De Torres Marcos. Marcos. No. Díaz Jessica. Diz Rocío. Presente, profe. Duarte Belinda. Presente. Ferrari Alexis. Presente. Franchi Leila. Acá. Francisca Salvador. Presente, profe. Bien. Ahí arrancan los tuyos, Juan, y después yo tengo la última tanda. Bueno, Pamela García. Presente, profe. Qué gusto, Pame, ¿cómo andás? Bien, igualmente. Bien, ¿no? Pasaron unos años, bueno, me alegro de verte, realmente. Alejandro Gianni. Presente. ¿Cómo vale? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Bien, muy bien. A los dos, un placer saber de ustedes, tanto de Diego como de Juan. Igualmente, Ale. Mariana Gómez. Presente. ¿Qué tal? Mariana no hemos tenido el gusto, ¿no? En otros años, ¿no? No, yo había empezado a cursar, pero me dieron de la práctica. Así que bueno, quedé para esto. Pero en los años anteriores no tuviste, ¿no? Conmigo, no me acuerdo. No, un año me pusieron una lista, pero yo no me había anotado para cursar la práctica. Así que creo que me habían avisado que tenía con usted y yo le comuniqué que no anotaba nada y no iba a cursarla. Bueno. Tiziana Guerrero. Acá, profe, presente. Tampoco me suena, ¿no? Que estuvimos en alguna, ¿no? Tiziana. En prácticas no, profe. En otro, y en primero tampoco. No, en cuarto de historia. Nahuel Mussolino. Presente. ¿Cómo te va, Nahuel? Si te escuché. Valeria. Acá, hola. Muy bien. Rodrigo. Presente, profe. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Bien, ¿usted? Luciano Macchioli. Sí, está, lo veo. ¿Cómo estás? Bien. Leonel Márquez. Presente. Hay algún micrófono que hace mucho ruido. Mirta Medina. La vi a Mirta, estaba por acá. Mirta. Ahí la veo, pero no la escucho. Sí. Sí, está. Ahí la escuchamos. ¿Cómo te va, Mirta? Bueno, Michelle Miraglia. Sí, Presente. Estuvimos en Argentina. Sí, presente, no se escucha, profe. Sí. ¿Cómo te va? Gracias, Mirta. Silvia Miguel, ¿qué tal? Sí, hola, profe. Tantos años, muy bien. Matías Monteiro. Presente, profe. No me suena, Matías, que hayamos estado en otro curso, ¿no? No, recién este año, profe, en cuarto. No. Ayelén Mulet. Acá, profe, presente. ¿Cómo estás? Bueno, con ustedes ahora este año, ¿no? Antes no. Y Leonardo Neira, que sí, estuvimos en otras oportunidades. Sí, presente, gracias. Este grupo 10 sobre 10, todos presentes, Diego. Bien. Bueno, espérate que voy al último. Paz, María Luján. Sí, presente. Pérez, Héctor. Presente. Pérez, María Belén. Acá, profe, estoy. Petraca, Adrián. Petraca, no. Ponte, Rodrigo. Ponte. ¿No estás? Rojas, Yanina.
¿Tampoco? Santini, Ariel, lo vi por ahí. Sí, presente. Seijas, Camila. Presente, profesor. Sí, Ariel, gracias. Acá, profe. Ahí estás, Camila. Silveira. Santiago, ahí estás. Presente. Bien. Presente. Soma, Francisco, ahí te vi. Presente. Bueno, Talarico no. Vera Rodríguez, Jessica. Presente, profe. Yanina, ahí te veo. ¿Vos no nos escuchás? Sí, lo escucho. Ahí está. Bien. Villagra, Diego. Petraca está presente. Petraca está presente. ¿No anda el micrófono? ¿Dónde andás? Sí. Escribió en el WhatsApp que se le editó la computadora. Ah, bueno. Bien. Villagra, Diego. Presente, profe. Buenas. Villanueva, Ernesto. Está por ahí. Presente, buenas tardes. Igualmente. Y Sino, Augusto, te vi. Por ahí estás. Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí estamos. Perdón, A mí acá me falta. ¿Está Sino? ¿Está el estudiante Augusto Sino? Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. A ver, quiero escuchar tu voz, Augusto, después de tantos años. Sacá el mute, Augusto. Está muteado. Buenas tardes, Juan. Ahí está. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Ahora tenés el último atributo del Bien, peronismo, ¿vos? que es el atributo del peronismo es rifan las gorras del Pepe Rosa. No, antes ya la usaba, iba al profesorado la usaba. Es más, una vez me dijiste lo mismo. Vos sabés que en mi época de estudiante, hace muchos años, también era la época que todo el mundo te pegaba con el canto de Pepe Rosa en la cabeza, ¿no? En las épocas de Herminio Iglesias, un poquito después. Y todo el mundo andaba con esa gorra, qué bárbaro. Un gusto verte, Augusto. Un gusto verte. Bueno, para seguir con Igualmente, este Juan, de chanza, quiero que sepan que nosotros seguimos estudiando con Patri tercer año. Entonces, en este momento vamos a hacer una declaración. Vieron como en el Congreso hay una declaración de traidores infames a la patria, que son Cid, Bonomo y Alexis Ferrari, que se pasaron de grupo, Patricia. Sí, lo estaba viendo, quedó Vale, quedó Rodrigo. Sí, bueno, obviamente. Podríamos Yo hacer creo- ahí. Yo creo que Podríamos nos hacer un traicionó intercambio. usted. Claro, la tradición es la autoridad, no es nuestra. Igual es para enriquecer las miradas. Bueno, me alegro que estén todos en esta cursada. Bueno, vamos a hacer circular la palabra. Yo les quiero decir 2 o 3 cosas, un poco acá mezclando la función de gestión como director. Atravesar el año pasado fue muy duro, creo que para todos. En mi caso, la práctica fue un tópico de los más severos, porque la oscuridad que se ciñó sobre la cursada en general, el primer momento de sorpresa hasta que nos organizamos, en las curriculares tuvo menos impacto que en la práctica. En la práctica creo que disolvió uno de los elementos fundamentales de la adrenalina y también de la propia praxis y la reflexión sobre esa acción práctica, quedó siempre en un marco teórico. Así que hasta el día de hoy nos preguntamos cuántas líneas de investigación surgen de cómo aprenden los estudiantes a través de estos nuevos medios, en qué medida la tecnología educativa produce mediaciones en los discursos, en qué medida hay potencia de llegada y en qué medida hay potencia de evolución, de retroalimentación. Todas esas preguntas están vacantes. Y para la práctica sigue siendo, me parece a mí, una pérdida enorme
que sigamos en este marco, pero bueno, es una exigencia de vida o muerte. Así que la mala noticia que tengo para darles es que es casi seguro, es muy improbable, diría yo, para ser más preciso, es muy improbable que podamos tener alguna experiencia que supere el encuentro con docentes que están dando clases en las escuelas con este mismo método con el cual estamos nosotros acá vinculados. Tal vez lo que podamos llegar, en el mejor de los casos, y a eso voy a tratar de dirigir mis acciones como director, es a que podamos avanzar a que ustedes en alguna parte de la segunda mitad del año puedan hacerse responsables, entre comillas, con el docente en algunas pantallas con alumnos que estén cursando. Eso hoy es una incógnita, es bastante improbable. Por lo tanto, tanto Diego como con Luciana como Patricia y yo trabajamos el año pasado en simulación. Eso tuvo algunos pro y algunos contra. Ahora los vamos a escuchar a ustedes un poco para retomar la experiencia. Tiene algunas posibilidades de reflexión que son muy potentes, porque digamos, podemos hacer un metaanálisis de la clase que me parece a mí tiene algunos elementos de reflexión sobre la teoría, pero nos quedamos cortos, como siempre decía, en el tema de la reflexión sobre la práctica, porque ahí, en ese marco, estamos más limitados. Probablemente podamos este año incorporarle alguna vuelta de tuerca con mayor lecturas y acercamientos, aproximaciones a esto que les decía antes, en qué medida la tecnología educativa y en qué medida este tipo de vínculo con el estudiantado trae nuevos escenarios para la didáctica y para la práctica. Creo que por ahí, si tenemos este marco como apropiación, me parece que es un buen punto adelante para ustedes, cuando muchos de ustedes a lo mejor están ya trabajando y saben de lo que estoy hablando, pero para la mayoría creo que tiene que ser un escenario muy factible el que por ahí de acá en adelante no sea tan excepcional dar clases de esta manera, que quede incorporado de alguna forma, en algunos marcos, en algunas instancias, algún tipo de educación remota de emergencia o alguna educación remota para algún grupo de estudiantes. Me imagino que eso va a ser muy, muy factible. Así que, por lo menos, vamos a pensar en términos propositivos de que esta cursada los prepare de mejor manera para las habilidades del siglo XXI, tal como dicen algunos autores, en este marco, que hoy es el que existe, ¿no? Bueno, Diego, no sé, los que quieran, pero Diego, calculo que querés completar esto con vos. Sí. Bueno, también darle la bienvenida a todos, todas las que muchos cursan este año en práctica. Cada año se va sumando el número, así que bueno, bienvenido como desafío también de laburo, con las dificultades de estos encuentros virtuales, siendo tantos, pero también, como decía Luciana y en parte Juan, potenciar lo que el año pasado fue muy, no digo improvisado, porque uno va recurriendo a sus experiencias y a todo lo que desde normativas va bajando, pero sí fue muy de ir haciendo sobre la marcha, ¿no es cierto? Ir implementando todo lo que uno trae desde la teoría, desde la práctica, desde los años, sobre la marcha. Me parece que en ese caso, ya a sabiendas de cómo será el 2021, podemos ganar algún terreno, hacer más recorrido teórico. También ahí complemento lo que decía Juan de la fuerza de las nuevas tecnologías como una incorporación que nos obliga a renovarnos permanentemente, que también esto nos pasaba en la presencialidad, ¿no? Pero
esta virtualidad lo multiplicó, sin perder de vista los campos teóricos, tanto desde lo disciplinar como desde lo pedagógico didáctico, porque de eso se trata un poco la práctica de cuarto, ¿no? Lograr sintetizar todo ese recorrido teórico y práctico que ustedes fueron acumulando en su carrera, porque en la mayoría de los casos ya están en la parte final de su carrera de profesorado. Y el sentido de la práctica como síntesis entre teoría y acción es la base de la materia. Bueno, ese recorrido va a estar atravesado por la virtualidad y por los lazos que podamos llegar a articular con algunas escuelas asociadas. El año pasado lo logramos, también con muy buena predisposición de algunas escuelas secundarias, las cuales sumamos el año pasado a las que habitualmente trabajamos con Juan con mucha más frecuencia, como la escuela secundaria 6 o la secundaria 4. Así que bueno, son articulaciones que van quedando y en la medida de lo posible aprovecharemos también. Con respecto a la parte de residencia, ahí coincido con Juan y algo que charlamos con colegas del espacio de la práctica, es una pata que tenemos que fortalecer de alguna manera, desde lo que planteaba Juan recién y desde ideas que se nos vayan ocurriendo, que ya estuvimos charlando con Patricia, con Luciana, y coincido en esto de consultarlos a ustedes en su recorrido como alumnos en espacios virtuales, qué aportes podemos ir incorporando en este sentido. Si nosotros ya en la presencialidad nos preguntamos cómo se aprende en la escuela secundaria, esto hoy se ha potenciado, ¿no? Cuando hablamos de una educación situada en contexto, bueno, en el contexto territorial y ahora en el contexto virtual. ¿Con qué herramientas contamos? ¿Con qué posibilidades? ¿Con qué formación? Bueno, son preguntas que estamos obligados a hacernos entre todos. Así que desde sus experiencias, esos aportes van a ser muy, muy valiosos. Mucho más que hay cursantes como ustedes que hicieron tercero de práctica desde la virtualidad y muy seguramente hagan el cuarto año desde la virtualidad. O sea que lo que consideramos que es esencial, pararse adelante de 15, 20 adolescentes, muchos de ustedes quizás no lo van a tener en este trayecto de tercero o cuarto. Y es una falencia que, bueno, difícilmente la podemos suplir desde la virtualidad. Bien, pero haremos todo lo posible para que esos lazos con escuelas secundarias y con los aportes de todos pueda acercarse lo más posible a un ideal, por lo menos desde la intención. De mi parte, eso que va a ser un recorrido con el cual tenemos que aprovechar las ventajas y saber qué hacer con las desventajas de una cursada virtual. ¿Sí? Me refiero a ventajas. A ver, una reunión como la de ahora, de 45, quizás en la presencialidad hubiera costado. Acá estamos prácticamente todos. Bueno, ese es un sentido, la flexibilidad de las lecturas, los horarios, los tiempos. Bienvenidos. Las otras cuestiones iremos reforzándolas con el correr de la cursada. Bien, así que bienvenidos, bienvenidas, siéntanse en la libertad de aportar, ya casi como colegas muy, muy próximos. Sé que en eso con Juan compartimos la mirada de sentirlos más cercanos a colegas que alumnos. Bien, así que de mi parte sientan la confianza y de hacer sus aportes con total confianza, valga la redundancia. No sé si Patri y Luciana quieren agregar algo. No, yo no digo. No,
escucharlos a los compañeros, a ver cómo fue el año 2020, a ver qué podemos encontrar ahí para poder mejorar, algunas cosas dejar, otras no, así que bueno, escuchamos a ellos, ¿les parece? Sí. Yo antes de arrancar con la apertura de micrófonos les quería comentar que tal como dice Diego, en el caso de Patricia lo sé porque estamos en contacto básicamente con esas preocupaciones de docentes, ¿no? En estos tiempos, diría yo, tiempos que exceden a la pandemia, ¿eh? La pandemia vino a visibilizar una cantidad de desplazamientos que se venían dando ya en el escenario del nivel secundario, yo diría de hace 15 años que se escribe sobre la crisis de la escuela secundaria. Crisis que se puede traducir como crisis de la posmodernidad en el marco de las culturas adolescentes, juveniles, crisis que se puede traducir como, una insignificancia en los mensajes formales dentro de un marco obligatorio, en la pérdida de sentido del recorrido secundario cuando el mercado empieza a ofrecer otras vías que parecen alternativas y que son más fáciles de obtener sin gimnasia, sin esfuerzo. Digo, ese marco de crisis nos venía acechando y uno venía leyendo respecto del adentro afuera, ¿no? Los estudiantes estando afuera del marco, del muro edilicio de la secundaria, en un desdoblamiento que hacía que la clase se convirtiera en un escenario de islas, de pérdida del mismo discurso. Me parece que había acechanzas de otro sentido, más bien político, sociopolíticas, ¿no? En la medida que el Estado también empezó a perder potencia. ¿Y potencia en qué sentido? La potencia del discurso, la potencia simbólica que el Estado tiene en el marco de una educación obligatoria para toda la población, es cuando eso se puede traducir en algunos beneficios y en algunos derechos tangibles. Y lo que hace por lo menos 20 años es que el escenario de la ciudadanía, el escenario de la inserción laboral y el escenario de la propedéutica dejan espacios vacantes. Es decir, los chicos terminan la secundaria y de la universidad le dicen, bueno, vamos a ver. Y la mayoría sabe perfectamente que el estadio de terminalidad de la secundaria no supone el acceso a la universidad. Ahí hay un salto. La universidad dice, acá se entra así y se cursa así. El empleo es exactamente igual, porque el empleo dice, bueno, a ver, que salgan de la secundaria con modales civilizados, después nosotros los volvemos a reeducar en función de lo que el mercado nos pide. Entonces piden flexibilidad, manejo de grupos, ¿no? Es decir, hay una cantidad de competencias que nosotros como directores de los institutos tenemos cuando hablamos con, por ejemplo, las cámaras de comercio, las cámaras de industria, que se juntan en el COPRED, que es el Consejo de la Producción y el Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces lo que nos dicen esos ñatos, que son los que emplean jóvenes, es bueno, acá lo que hay que ver es que los nuevos jóvenes salen de la escuela secundaria sin saber saludar, no cumplen ninguna norma, no tienen ningún marco disciplinario. Entonces nos dicen, ¿qué hacen en la escuela secundaria? ¿Ustedes saben qué hacen en la escuela secundaria? Que los pibes terminan de estas maneras, son inempleables. Es decir, entonces ahí nos encontramos con otro bache, ¿no? Y en el marco de la ciudadanía, si ustedes quieren, habría que apelar a los discursos que están tramando algunos sociólogos y demás, no son más auspiciosos que los dos que acabo de decir. Esto ya nos acechaba, ¿no? Ahora lo que estamos leyendo, potenciado por la pandemia, es que, además de todo esto, hay una insignificancia que se suma, que sería la siguiente. La omnipresencia de los discursos y de los significados y de las imágenes y de los sentidos superó a la escuela por todos lados. Portar un celular implica poder aprender con el celular en forma más o menos autónoma lo que yo quiero, estando en la escuela o estando en cualquier lado, o hacer lo que yo quiera, que implica no formarme, pero tener acceso a un montón de información
Entonces, esa ubicuidad y esa omnipresencia de los discursos hace que la escuela esté en el siglo XIX y que un sujeto con un celular pueda estar en un marco que no es, en todo caso, alcanzable con nuestros instrumentos, ¿no? Venga, señor, escúcheme. Venga, señorita, siéntese acá, escuche lo que le digo. Copie el pizarrón. Digo, en esta metáfora está planteada la cuestión. Y termino con esto. Algunos autores que me merecen mucho respeto por su trayectoria de teóricos pedagógicos y teóricos didácticos y de pensadores de la educación, lo que transmiten ahora es algo más peligroso, que es, por un lado, una cantidad de ayatolas que dicen, bueno, la tecnología vino a resolver todos los problemas. Por lo tanto, un gran software lo que va a hacer es que todos los estudiantes sean perfectamente autónomos y nosotros vamos a ser facilitadores. Tecnocracia. Y por otro lado, tenemos el bolsón de gente que dicen la escuela es la tradición de la nación y si las normas y los valores que las generaciones pasadas no quieren transmitir, bla, 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 tecnofobia. Y la verdad es que los pibes y las chicas están todos instalados en la nueva comunicación e información, que por ahí a los que vamos a cumplir 60 en breve nos pasó y nos tuvimos que agarrar con las uñas para no perder el tren. Entonces lo que digo es, todos los discursos hoy están instalados en un plano de red global, de trama, que supera por todos lados a la escuela, que nos supera como docentes. Esto potencia las crisis que estaban antes. Hay un pliegue, que es el crisis de la propia adolescencia y juventud, el pliegue de la crisis laboral, la incorporación de los jóvenes al trabajo, la crisis de la violencia que implica el sistema y el no abordaje de la autonomía, es decir, tenemos jóvenes de 25, 30 que no se emplean, no saben a dónde ir, la escuela secundaria no puede tramar discursos tan potentes para marcar una estrategia de vida. Todos esos discursos ahora yo los veo encolumnados a un lugar que es bastante incómodo. ¿Qué es lo que es una clase? ¿Qué transmite una clase? Díganme, si alguien está con un celular, está aprendiendo otras cosas y usted le quiere hablar no sé qué de Joaquín B. González, dígame, señor, ¿por qué creyó que en ese libro estático que siempre dice lo mismo, hay algo que ese estudiante vaya a entender que le permite acceder a este derecho o capacitarse para poder interpretar no sé qué otras cosas? Digo, esta pregunta que estoy haciendo nos interpela, no porque yo crea que esa pregunta la puedo responder, pero digo, no dejo de sentir que al responderla con mi significado, hay otro significado que me exceden, que pasan por el costado y que no los puedo atrapar, como creí hace 25 o 30 años que la escuela atrapaba y me permitía guiar con algunos significados. Eso hoy está abierto. Lamento tener que decirles esto, pero es lo que todo el tiempo estoy pensando, leyendo, y me cuesta seguir algunos autores que estoy a punto de conseguir el mail para mandarle, los respeto mucho, pero digo, gente que está escribiendo hoy en La Vanguardia que dice, escuchen, pongámosle una bomba a la didáctica tradicional. Pongámosle una bomba, estoy siendo casi literal, pongámosle una bomba a la clase tradicional. ¿A qué clase? A la clase tradicional de la universidad de profesorado. Eso implica que si nosotros tratamos de ser más o menos modélicos, estas clases que damos con Diego, que dan los docentes que ustedes han tenido a lo largo de todo el profesorado, tienen ya una falla de base. No han podido adecuarse al marco de velocidad que los cambios simbólicos, a los vehiculizadores del significado en este marco, nos tendrían que permitir. Esto que les digo es, en todo caso, una preocupación para mí en términos teóricos, investigativos, pero no deja de ser una preocupación en el marco de la práctica, en el marco de la acción concreta. Para traducirlo a blanco y negro, las escuelas atraviesan una cantidad de otras carencias materiales, de desigualdad en el acceso mínimo
a cuestiones que yo no acabo de mencionar, como las necesidades básicas, que están insatisfechas y que van a seguir insatisfechas por lo menos un par de décadas, en el caso de que hagamos las cosas bien. En ese sentido, digo, las escuelas van a estar en los mismos lugares y ustedes van a tener más o menos el mismo calado de estudiantes que hemos tenido en la secundaria hace unos años, o que yo veo atravesar la escuela donde estoy, ¿no? La 4 de Tapiales. Digo, chicos con muchas carencias, chicos que no todos tienen el celular, pero que piensan en el celular como el faro, ¿no? Quiero decir, el trabajo de ustedes va a estar garantizado. Lo que no va a estar garantizado es que el significado, que la matriz simbólica que ustedes piensan, que su discurso portan, tengan. Y sobre eso sí tenemos que hacer algunas cosas. Primero, la humildad de reconocer que todo esto que estuvimos escalando puede ser que a estas alturas solamente nos pongan en un lugar a volver a estudiar y ver cómo lo amigamos con nuevas maneras, cómo revemos, ¿no?, la función. Bueno, no sé si de acá quieren participar, o si Diego, Patri, Luciana o el que quiere continuar con esto. Me puse un poco oscuro, así que me voy. Sí, no, los escuchamos a ustedes, de última aportamos en ese sentido. Sí, no, pensaba en lo que el profesor decía, ¿no? Bueno, por un lado, creo que hay una cosa que se da, me imagino que en la mayor parte de las profesiones, y es que la etapa formal de la instrucción, de la educación, termina siendo un porcentaje muy chico de la praxis. O sea, lo he visto en muchos, incluso en mi trabajo. Uno hace un curso, hace una instrucción, hace una capacitación, se recibe, y cuando sale al mundo real descubre que lo que sabe es muy poco en relación a lo que necesita saber para moverse en el mundo real. Así que en ese sentido me parece que más allá de cualquier formación, por buena que sea, la mayoría entendemos que la formación más profunda y el tiempo de lecturas y de análisis y todo va a empezar una vez que terminemos, o va a continuar, mejor dicho, a partir de que terminemos. Terminar en ese sentido, el profesorado no es un final, sino una parte más del camino, ¿no? En relación a las tecnologías, sí, todos sabemos que se pueden interpretar de distintos modos, o sea, la tecnología como herramienta, la tecnología como papel para escribir, como herramienta de comunicación, o la tecnología como fuente de investigación y base de datos, ¿no? Que también yo lo veo con mis hijos. Aprender a buscar en internet no es algo fácil, y no quedarse con la primera cosa que aparece. Lo que pasa es que, bueno, ese aspecto lamentablemente tropieza con la desigualdad que hay de acceso a la tecnología de muchos chicos y de todos, situación que va a continuar. Sin duda, una vez finalizada la pandemia, se va a apelar a algún sistema medio bimodal, pero no todo el mundo va a estar incluido en ese sistema bimodal, claramente. O sea, entonces el tema es aprovecharlo sin dejar atrás a aquellos que no se están pudiendo sumar, claramente. Y después, bueno, en relación al tema de la práctica, lamentablemente yo creo que lo hablamos con mis compañeros muchas veces, vamos a echar en falta la práctica real con alumnos en un aula, ¿no? Con la adrenalina y con el marco de imprevisibilidad que eso presenta. Hemos hecho prácticas el año pasado que, por más que le hayamos puesto la mejor voluntad, eran en un marco previsible, eran con compañeros que sabíamos que incluso si nos veían medio tropezar podían llegar a hacernos preguntas que nos encauzaran de vuelta. Eso lamentablemente nos faltó, pero me parece a mí que para sumar también hemos practicado y hemos tenido oportunidad de trabajar con un montón de herramientas que con mucha dificultad podríamos llevar adelante en una clase presencial. Acá tranquilamente podemos mostrar en unos pocos segundos unas imágenes, un pequeño video, sin una canción, sin una red conceptual ya hecha, sin necesidad de andar arrastrando cartulinas, proyectores, y todo ese tipo de cosas. En ese sentido creo que realmente la virtualidad tiene herramientas útiles
para algunas cosas. Pero bueno, en otros sentidos, evidentemente, como le digo, faltó esa cuota de imprevisibilidad de pararme delante del chico, que me pregunte algo que está totalmente fuera de lo que yo imaginé y ver cómo diablos la zapateo, ¿no? Está bueno. Muy bien, Alexis. ¿Quién más? ¿Quién quiere aportar? Y sobre lo que pasó el año pasado, coméntenos, así tomamos nota. No, a mí me surge, si puedo retomar un poquito lo que decía Alex y lo que decía vos, Juan, me surge un atisbo de certeza con respecto al acceso a las tecnologías, con respecto a la enseñanza específicamente de la historia. Y me parece que es, en cuanto a verle el lado positivo, digo, ahí apunto, es una herramienta que puede llegar a terminar de desterrar absolutamente a esa forma que venimos aprendiendo desde el primer año, que es la forma de no enseñar la historia, que es la forma de la regla mnemotécnica, la forma del dato puro, del dato, la historia, digamos, más positivista, con la que muchos de nosotros fuimos criados y educados. Me parece que puede llegar a ser una solución en algún sentido, porque, digo, el tener el dato, a mí se me hace que tener el dato certero, preciso, concreto, al alcance de la palma de la mano de cada uno, con una facilidad enorme, como es escribir simplemente lo que uno quiere buscar y que aparezca, al tener ese dato certero en la mano, lo que se termina generando es que uno efectivamente tenga que pasar a la enseñanza de procesos, a la enseñanza de continuidad, de cambio, a la enseñanza de nociones que tienen que ver más con la ciencia histórica que nosotros estamos aprendiendo, y que me parece que puede llegar a determinar un salto cualitativo, por lo menos en la enseñanza, no solo de la historia, digo, de un montón de asignaturas que tienen que ver con estas reglas. Digo, se me hace que es como la calculadora de las matemáticas, que es algo que sí es más viejo por ahí, más antiguo, y tiene más años de existencia, pero se me hace, le veo ese costado positivo, o por lo menos es una conjetura que trato de armarme y que trato de también usar para alentarme un poco. Bien, Maxi. Quería aportar, sí, Dale. quería aportar algo con respecto a los docentes, retomando a lo que explicaba el profesor Juan. El exministro de Educación, Tedesco, en uno de sus discursos dijo que los docentes tenemos que aprender a aprender, con esto de que antiguamente íbamos a la escuela, lo aprendido en una universidad y en una escuela nos servía para siempre. Y partiendo de la base de lo que dijo el profesor Juan, que las tecnologías superaron ampliamente el conocimiento docente, viene a acotación esto, de que una continua formación docente hoy en día a través de las tecnologías es lo que nos va a tocar de ahora en más, es lo que yo pienso. Coincido con el educador Tedesco en ese sentido, siempre hablando de la mirada del docente, no parar de educarse técnicamente y científicamente con las tecnologías, que es lo que vi como complejo el año pasado, porque nosotros estábamos acostumbrados a ir a un aula, enseñar desde un aula también en las prácticas, y de repente todo esto cambió casi del día a la mañana con el tema de la pandemia. Más o menos lo veníamos implementando, esto de las tecnologías y todo lo demás, pero nos llegó de lleno a tener que enseñar a través de las tecnologías. Ese era mi aporte que quería presentar. Gracias, Mirta. Hola. Hola, Valeria, ¿cómo te va? Hola Juan, hola Patri, Diego,
Luciana, bueno, los compañeros. Yo quería aportar algo no tan macro, sino por ahí más específico de las prácticas, por ahí una mirada un poco más optimista, que si hay algo que a mí me quedó, que es algo que no hubiéramos podido hacer en la presencialidad, que es algo inédito, ¿no? Esto de poder mirarnos entre nosotros, porque además de aprender a cómo dar una clase, también creo que las prácticas es un recorrido para pensar en qué profesor queremos ser, cómo lo queremos ser, de qué manera, y se aprende mucho de ver al otro, porque hay algo psicológico, ¿no? De no poder. Hay un ejercicio, ¿viste? Cuando alguien te imita, que te ves un montón de cosas, que decís, yo tengo todos esos tics, todos esos tocs. Bueno, y un poco esto, que a mí me pareció genial, porque sería imposible que vayamos todos juntos a ver cómo un compañero da la clase, y eso creo que lo tenemos que seguir aprovechando, porque en el otro se aprende mucho. Eso. Y una cosa más, no creo que las tecnologías, en mi opinión, reemplacen a la clase. Creo que eso lo tenemos que tener claro, porque vamos a ser docentes y lo tenemos que defender. El aula es irreemplazable, el docente siempre va a ser irreemplazable, porque la tecnología nunca va a tener el factor humano. Sí, es cierto que no hay que resistirse a una nueva herramienta por ahí pedagógica, pero creo que nunca nos va a reemplazar, o quiero creer eso. Me gustó, Valeria, los TIC y los TOC, ¿no? Me viene bien a mí, los TIC en plural siempre. Cuando nos vemos en esas clases grabadas, ¿no? Quisiéramos borrarlas inmediatamente. Inmediatamente, prenderla a fuego todo. Sí, sí. Pero tomando esto, digamos, para darle quizás un toque de entre risas y no tanto, en las últimas tiempos de presencialidad, ¿se acuerdan que tanto el instituto como la secundaria habían hecho unas teles con patitas y rueditas que llevábamos a las aulas? ¿Sí? Las llegaron a ver. Y entre bromas, entre nosotros hacíamos, miren, dentro de unos años no vamos a estar más, van a estar una de estas en cada aula, y nos quedamos sin laburo. Bueno, esperemos que este camino no vaya por ahí, porque tomo un poco Diego, lo que decía Diego, Valeria. Te quedaste en el 78. Te quedaste ¿viste? en el 78, la televisora. No, la televisora ya está, ya pasó. No, pero me refiero al impacto de la tele con rueditas delante de los alumnos, y ya nos íbamos a quedar sin laburo. Bueno, con todo esto de ahora, un robot hablar, ¿no? Coincido con lo que dice Valeria, que la humanidad de las relaciones entre las personas, que es un poco lo que hace a la escuela y lo que construye identidades, la tecnología no lo va a reemplazar. Sí puedo coincidir con Maxi en este sentido de el aporte, quizás cómo muchos de estos recursos nos pueden ayudar a las abstracciones que la historia en los cursos más pequeños, por ejemplo, a veces desde la lectura de un libro no nos permite, estos recursos, ¿no? Potenciar las imágenes, los videos, los audiovisuales, vienen a complementar la clase. Pero si nosotros no estamos ahí, quienes damos clases con secundaria todavía nos damos cuenta todo el tiempo, que no nos reemplaza, que permanentemente tenemos la pregunta, o por mail o por Classroom, o en algún encuentro por Meet, de ¿qué hago con eso? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, creo que lejos de venir a reemplazarlos, creo que nos tenemos que fortalecer en ese sentido. Así que me quedo también con esto de quizás aprovechar las posibilidades de la coevaluación y la autoevaluación, que también coincido y lo hemos charlado mil veces con Juan, de esos espacios que en la presencialidad, imagínense ahora que ustedes tienen que empezar a ir a las escuelas y tanto Juan y yo ir a llevarlos a presentarlos a un lado, al otro, después ir a observarlos a cada uno en su lugar, multiplicado por 30, nos resta espacios como este, y iban pasando construcciones más bien de acuerdos entre el practicante, el docente del aula y el docente de práctica. Esto me parece que el año pasado vino a traer un aporte a que ustedes mismos se puedan ver, y a nosotros mismos vernos grabados y después
querernos borrar, ¿no es cierto? Es una forma más de aprender de nosotros mismos, aprender del otro y aprender con el otro. Así que me parece muy bueno ese... Sí, hay como varias cosas, ¿no? De lo que dijeron. Solamente lo parafraseo como para que nos siga resonando. A mí me parece que una de las cosas que dijo Valeria, que está muy bien, mi discurso, mi monólogo antes de que empezaran ustedes, sobre todo lo que vengo leyendo, en materia, si ustedes quieren, de hacia dónde va la didáctica, la pedagogía hoy día. En ese sentido, los autores que más me convocan, las autoras que más me convocan, dicen esto, la didáctica y la pedagogía es irreemplazable, pero dicen la didáctica y la pedagogía en aulas que no debieran parecerse en nada a las que tenemos. Claro. Sí. En nada. Y retomo algo que dijo Maxi, la famosa flipped classroom, ¿no? O clase invertida o volteada, en donde los estudiantes traen todo de afuera, porque pueden buscar, porque tienen las herramientas, porque los datos están en todos lados, me sigue pareciendo un producto de la todología. ¿A qué me refiero? Yo a veces cuando leo los didactas, no sé si a ustedes les pasa, los pedagogos dicen, bueno, se podría enseñar así, 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 y marcan una homogeneización, y entonces nosotros empezamos a pensar, a ver, ¿con qué datos? ¿Con cuántos datos? ¿Con qué selección de datos? ¿Con qué eje? Y entonces la interpretación pasa por dónde. Y entonces como tengo la sensación de que es necesario que nosotros en estos ámbitos pensemos en el marco de una revisión de la didáctica de las ciencias sociales y sobre todo en este marco de la didáctica de la historia mediada por todos estos problemas. Estoy de acuerdo en lo que dice Valeria, pero no sé si nuestros estudiantes, por todo lo que dije antes, por las carencias y por todo lo que tienen que construir en la escuela, podrían venir con lo que yo les cargué o Diego les cargó en el Classroom y les dice, bueno, miren, lean y vengan. Y ustedes saben que también eso es complicado. Yo quiero decir que todas las veces que le propuse a los estudiantes, lean esto que vamos a charlar, la verdad que fueron las clases más fracasadas que tuve en mi vida. Y no le estoy haciendo un cargo a ustedes, le estoy haciendo un cargo a ustedes y a todos los estudiantes de las generaciones anteriores, y a mí mismo. ¿Por qué? Porque no es que no queremos, es que estudiamos mientras trabajamos y es que esto y aquello y lo otro, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un filón para pensar, y esto de los múltiples espejos, ¿no? Nos estuvimos viendo todos todo el tiempo. Y esto es algo que antes no pasaba. Es muy interesante eso. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Profe, buenas tardes. A ver, vamos en orden. Mariana y Ernesto. Mariana. Sí, no, más que nada en lo que planteaba recién Juan, me resulta como, no sé, como dudoso la forma en que vamos a poder establecer este contacto con los chicos, porque digamos, mediante la virtualidad, mismo yo ahora tengo la cámara apagada, ¿no? Cuando hice la práctica de tercero, bueno, durante la clase se veía si algún estudiante tenía alguna duda o algún aporte, pero mediante la virtualidad, que quizás están con la cámara apagada o no se animan a preguntar, a aportar algo, no sé, es como medio difícil que no sea, o sea, yo siento que la clase puede llegar a ser un soliloquio de mi parte y no es la intención, digamos, ¿no? Esto de que hablaban recién de, bueno, pensar nuevas didácticas, nuevas prácticas pedagógicas para este contexto. Qué hermosa palabra, soliloquio, ¿no? Hermosa. Bien, bueno, ahí algo Juan decía hace un rato, son cuestiones que tenemos que ver todavía la posibilidad de poder incursionar, aunque sea virtualmente, alguna articulación con la secundaria. Así que desde el punto de vista objetivo de qué vamos a poder hacer, certeza no tenemos. Se lo voy a pasar un poco en limpio, habla el director ahora, lo que me dicen a mí en reuniones, la inspección es lo siguiente. Un estudiante
que sería, digamos, la condición que tienen ustedes, no puede estar como responsable en una comunicación virtual con estudiantes de nivel secundario. Para entrar en ese marco, tendríamos que, igual que cuando íbamos a las escuelas, recibir la aprobación del docente del curso, que necesita la aprobación del director del curso, que necesita la aprobación del inspector del área. O sea, el mismo galimatías que antes, que nos lleva a la idea de trazar una hipotenusa. Busco a un docente medio amigo y digamos, y aprovechamos los que tenemos algún poder de gestión para ir. Me parece que ahí mismo vemos el problema de por dónde anda la escuela con su gestión y con su burocracia respecto a lo que es necesario. Yo no voy a cejar para lograr, le voy a preguntar tantas veces como sea necesario, a todos los que sea necesario, voy a pedir todas las reuniones para que, así sea la jefa regional, nos habilite a los que tenemos la posibilidad de evitar cuestiones. Por ejemplo, yo puedo evitar que un docente se queje, le puedo decir a los docentes que tienen capacidad para recibir porque han sido tutores y buenos tutores de estudiantes en las prácticas, che, ¿me abrís tus pantallas de estos cursos? Listo. Tantos lugares, Diego puede hacer lo mismo en escuelas privadas o públicas, porque tenemos que salir también de ese lugar, ¿no? Estudiantes de ustedes van a poder tener de distintos lugares. Así que vamos a trabajar en ese sentido, lo que no quita de que hoy todavía es un escenario que no se llevó a cabo y lo vamos a tener que presionar. Mientras tanto, lo que tenemos en potencia es esto. Les digo, esto es una total hipótesis, pero no me pareció tan desatinada. Nosotros tenemos ahora primeros años del profesorado muy poblados, en donde se da una situación también bastante problemática, ¿no? Y surgió en las reuniones la posibilidad de que ustedes dieran alguna clase no como dijeron por ahí, con total certeza, creo que lo dijo Alexis, mis propios compañeros me estaban haciendo la gamba y estaban esperando que yo tropiece, entonces me podían el andamio para seguir, ¿no? Digo, buscar la vía de que puedan, a lo mejor, tener algunas clases. Yo lo pensé enseguida como dificultoso, pero no quita que sea una posibilidad. ¿Qué digo? No, digo, por ahí la dificultad puede estar en cuanto a con quiénes articular, en qué materias y desde los contenidos que atravesarían los diseños curriculares de la práctica de cuarto, digamos, ¿no? Exactamente, no estarían trabajando con el diseño del profesorado y no con el diseño. Eso fue lo que me parece que surgió como una hipótesis que sale del cuadro. El cuadro que tenemos es, tenemos que trabajar con estudiantes del nivel secundario, pero para que no trabajen de nuevo entre ustedes en simulación, la posibilidad tenemos estudiantes de primer año, muchos que, digamos, tienen todavía si quieren, cierta frescura de no estar en el sistema del superior, y por ahí creo que cualquiera de ustedes podría dar una clase tranquilamente en primero exitosamente, pero bueno, eso lo dejo como hipótesis. Bueno, ¿quién sigue? Ernesto, habías quedado... Sí, profe, buenas tardes, compañeros. Yo lo que quería aportar, que son más observaciones que otra cosa, es lo que me ha tocado a mí como vivencias personales, ¿no es cierto? Yo me recibí en la escuela secundaria hace 40 años y de otra carrera que tengo universitaria hace 30 o 35. Yo, terminado ese periodo, año 91, 92, yo estuve desligado completamente del ámbito académico, del ámbito estudiantil, hasta que en el año 2017 ingresé al instituto por la inquietud de estudiar historia. ¿Qué es lo que la observación mía, cuáles son mi percepción con respecto a esto? Tanto en la vivencia en el instituto como en las vivencias de observación y de clases virtuales que hemos tenido. Es que a mí me pareció que después de 40 años el ámbito escolar no ha cambiado absolutamente nada.
Hoy por hoy, los alumnos de escuela secundaria tienen exactamente el mismo formato que tenía yo hace 40 años. Y el problema está en que en estos 40 años han cambiado no solamente la tecnología, que la tenemos de 20 para esta parte, han cambiado millones de cosas en el camino. Pero yo vi exactamente el mismo formato. Los chicos tienen que ir a un aula, tienen un profesor, cada 40 minutos una materia, las materias siguen hablando de lo mismo que me hablaban a mí hace 40 años. Entonces lo que yo he observado es que los docentes, en su calidad de tal, no tienen demasiadas opciones, porque no depende del docente, depende de ese currículum prescriptivo que nos baja un Estado que decide cuál va a ser la educación de una nación o en nuestro caso. Entonces eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando tuve que hacer clases de observación en la escuela de Villa Luzuriaga, o el año pasado dentro de la virtualidad, entrevistas a otros docentes. Era como que en 40 años no ha cambiado absolutamente nada. Todo lo mismo que me tocó vivir a mí, con la diferencia de que iba un uniforme, que tenía que tener el pelo cortito y que no se me ocurriera faltar el respeto porque estaban las amonestaciones y esas cosas. Pero sacado ese tipo de disciplina, no ha cambiado nada el formato. Los chicos tienen un horario de entrada, un horario de salida, un docente para historia, un docente para geografía, un docente para educación cívica, que no sé ahora cuál es el nombre que tiene. Y cuando hablaban de historia, que me tocó presenciar una clase de historia, seguíamos hablando de San Martín, de Belgrano, de las invasiones inglesas. O sea, si yo me tapaba los ojos, volvía a la escuela secundaria. Y me parece que la base de todo lo que nos puede llegar a pasar en un futuro es esa, que lo que no ha modificado es la base. No sé, por lo menos lo que me tocó observar a mí, es la percepción que yo saqué en todos estos 4 años de nuevamente involucrarme en un ámbito académico. Gracias, Ernesto. Ahora, qué apátrida que sos. ¿No querés hablar más de las invasiones inglesas, que los echamos a los ingleses con aceite, con aceite caliente? No, por favor, no. Si te muestro, tengo... No. Lo que quiero decir es que... Ya, se entendió, es un chiste, Ernesto, se entendió perfectamente, se entendió. Bueno, ¿quién más quiere agregar? Yo, profes, más que agregar algo, era como una inquietud que tenía en sí con respecto a el día de... O sea, primero que nada, obviamente la inquietud que seguramente los que nunca estuvimos adelante de una clase debemos tener todos, que es el hecho de que, si, bueno, como dijiste vos, Juan, una hipótesis que por ahí podamos dar clases, por acá o lo que sea, obviamente no va a ser lo mismo nunca de que nos paremos adelante de una clase. Y yo particularmente estoy en último año de la carrera y en mi vida me paré adelante de alguien a hablar o a decirle, independientemente de mis compañeros, cuando tuvimos que dar esas clases que dimos entre nosotros los primeros años. Entonces como que también me da un poquito como de miedo llegar a esa instancia, y el hecho de también me da un poco de miedo el hecho de cuando vaya a presentarme a un acto o a una escuela o a lo que sea para llevar un currículum, y que me digan, te recibiste en pandemia, en tu vida estuviste delante de una clase, listo, sí, ahí te estoy tomando. O sea, que jamás me van a tomar por el hecho de no haber estado nunca delante de una clase. O sea, como que son miedos que se van sumando cada vez que se alarga esto un poco más, y ver el hecho de que jamás voy a estar adelante de una clase en prácticas, por lo menos, ¿se entiende? Ayelen, a ver, creo que está bien, tu temor no es para nada desdeñable, sí. Ahora, estoy seguro de que, digamos, tendríamos que preocuparnos, no estoy seguro de nada, pero diría esto, tendríamos que preocuparnos más de lo que nos resta en formación para mejorar, que los que nos vayan a decir los que nos van a recibir. Lo del tema del currículum
y demás me suena que probablemente pueda ser alguna privada que te pida eso, como lo pide ahora y lo pidió siempre, pero no creo que vaya a suceder eso en el Estado. Yo me preocuparía más bien porque nos instalemos en cuántas cosas, como decía Alexis o el resto, tenemos que pensar como que restan, más allá de que ustedes en meses tengan el título de profesores, salgamos de ese lugar, digamos, ¿no? Pensemos como formal el hecho de que tengan una cantidad de materias, las cursan, en fin, todos son capaces de rendir eso, pasar esos pequeños obstáculos y finalmente ser profesores. La cuestión acá radica en, a ver, voy a tratar de traducirlo lo más sencillamente que pueda. No va a desaparecer nunca un escenario en el cual un conjunto de escuchas, sujetos activos, preocupados, motivados o no, estén delante de un discurso, llamémosle clase de historia, cuarto, quinto, sexto, currículum de Argentina, el mundo, Latinoamérica en el siglo XX. Muy bien. Entonces, de lo que se trata es en qué medida ese discurso que articulamos transita por distintos géneros, que son la narración, la descripción, la argumentación, la invitación a la duda, a la incerteza, delinea escenarios de la profesión o escenarios de la realidad, en qué medida nos trae el presente a la voz del pretérito y hace que esas construcciones sean, no digo encantadoras, tendrían que serlo, pero por lo menos sostengan la atención y permitan actualizar esas motivaciones que los que nos están escuchando se están haciendo. Ahora, la clase tendría que ser algo más que eso. Tendría que permitir, a la vez que lo nuestro se desarrolla, esa descripción, argumentación, explicación, demostración, invitación a la generalización, invitación al juicio crítico, que eso sea el desarrollo que efectivamente nuestros estudiantes están realizando. Esa es la parte que la clase de hoy, con nuestros instrumentos, no tiene instalado. La escuela secundaria de hoy, cuando dice que evalúa, lo que hace es una cosa absolutamente formal, que no tiene en absoluto la factibilidad, no es fehacientemente un escenario en donde el docente acompaña el desarrollo. Y ese desarrollo, como dijeron por ahí, dijo creo que Diego, no es solamente un ejercicio cognitivo del desarrollo de lo racional. Es decir, las operaciones racionales en términos cognitivos la puede desarrollar cualquier estudiante, por más compleja que sea, depende del tiempo y demás. Me parece que nosotros como docentes, en ese marco, a veces llevamos a la clase, y me incluyo, cuestiones terminadas, llevamos hechos terminados, conclusiones, paquetes delineados con moño, y le pedimos a los estudiantes que recorran ese camino en periodos que son absolutamente breves, y después le damos mucho tiempo para hacer operaciones que son muy sencillas, leer, analizar, no sé qué. Hay todo como un ejercicio tradicional y bastante desafiliado de qué es lo que le pasa al estudiante cuando me escucha mi descripción, me escucha mi narración, me escucha mi argumentación, dialogamos, en qué medida lo retroalimento, pero las preguntas que están vacantes, ¿se está desarrollando en este ejercicio? ¿Cómo actualizo que eso se esté realizando? ¿En qué medida se realizó? Segunda etapa, a la vez que hace eso, es un sujeto emocional, es un sujeto volitivo, es un sujeto ético, y me tienen que interesar tanto como las operaciones cognitivas, las operaciones éticas, los posicionamientos de juicio, los vínculos que establezca con sus pares, conmigo, etcétera, ¿no? La vida cuenta con normas, valores. Todo eso en el marco de la pantalla está bastante vacante. Entonces digo, todo eso no va a desaparecer, pero me parece que hay que actualizarlo, ¿no? Hay que actualizarlo. Ahora, volviendo a tu pregunta, Camila, es así como decís, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ponerle un poco de pimienta en la medida que seamos agudos para renovar esto que les acabo de decir en este marco. No mucho más. ¿Quién más?
Me parece que entraste, Carlos, o el Powis. Sí, se apuró, me parece. Sí, se apuró. El tercero. A ver, Carlos, danos un minuto, yo aviso. Ahí se fue, pobre, se sintió intimidado. Sí. Y lo tuve que despedir a mi lado. Está. Bueno, sí, me quedo ahí un poquito como para ir cerrando esto, los sopapos ahí que pegó el amigo Ernesto, que sí, obviamente que son así, y uno se desgañita pensando en cómo renovar, en cómo hacer esto, y cree que lo hace, y después, bueno, se encuentra con que quizás cuando uno mismo se ve, termina reproduciendo cuestiones tradicionales, acabadas, como decía Juan, pero bueno, no hacen a que no nos desafiemos, busquemos reinventarnos y busquemos incorporar distintas miradas. Pero hay un marco estructural de la escuela, como decías Ernesto, que está, horario, hasta la disposición del aula, el preceptor que viene y baja una determinada línea, y sí, también es cuando ibas vos, cuando iba yo, y la escuela en ese formato se sigue sosteniendo, pero a la vez está atravesado por discursos novedosos desde lo pedagógico y lo didáctico que, cuando lo llevas a la realidad, ahí está el cortocircuito, ¿no? Y tomando lo que decía Yelén, esas cuestiones es cuando toda esta teoría entre lo tradicional y lo novedoso que nosotros incorporamos o tratamos de darle lo más posible, ustedes la van a ver cuando estén adelante de 20 jóvenes. Entonces lo que tenemos que potenciar es precisamente todas esas herramientas para que cuando estemos frente a esa realidad no sea una transición lo más armónica posible, o que por lo menos no nos falten herramientas para enfrentarla más allá de lo imprevisible, como decía Alexis también hace un rato. Bien, así que bueno, de eso se va a tratar un poco la cursada de este año. En relación a lo que dice Diego, si ustedes entran, los que están en el grupo Fernández Landín Madariaga, ahí yo pasé el código, van a ver que ayer no tenía nada que hacer, el día patrio, y les cargué un montón de materiales y qué sé yo. Hay unos capítulos referidos a ¿qué enseña un profesor de historia? Lo voy a titular yo con todos los errores que pueda tener esto. ¿Qué enseña un profesor de historia cuando enseña historia? Y los capítulos se refieren, en todo caso, a una repregunta que podría ser: ¿en qué medida importa hoy la historia que el diseño curricular de secundaria dice que hay que enseñar? Obviamente en este momento estoy sintiendo las dagas que me han lanzado, pero lo hago como abogado del diablo, ¿no? Tenemos que pensar sobre eso. ¿Qué está pasando en los discursos respecto de la memoria y la historia? Respecto de la memoria, como dijo Ernesto, de la nación. ¿Qué estamos diciendo en este marco de posmodernidades? Y cuando decimos la nación, la Argentina, todos leen eso que estoy diciendo. La comunidad, los papás que envían, los padres, la madre, que envían a sus hijos a las escuelas secundarias. ¿Qué están demandando, digamos? ¿Cuál es el discurso común? ¿O nosotros tenemos que ser el salmón que sigue tratando de hacer que la comunidad entienda que ese discurso histórico nos permite una calidad de ciudadano consciente que hoy no está presente? Me estoy haciendo preguntas, ¿no? Que creo que todos nos hacemos en algún momento. Cuando decimos, la historia es la vulgata que circula por la calle, todo el mundo sabe quién jodió a la Argentina, o quién no sé qué, o el mundo está así por ahí, mirar esos personajes, estos procesos, aquello, lo otro. Todo el mundo tiene un discurso más o menos formado por los medios. ¿Qué venimos a hacer nosotros en ese tramado? ¿Qué lugar ocupamos? ¿Qué responsabilidades tenemos? Yo creo que muchas. El problema es que aparentemente los escenarios que tenemos se están viendo angostados y se están viendo, son cada vez menos audibles
el discurso de la escuela es menos potente, ¿entienden? Juega en una cancha con 6 jugadores, o con 7, el mínimo que permitido, y los otros tienen 11 y juegan bien. Los medios, los discursos públicos, la publicidad, el marketing, todos nos cuentan otros relatos que son fáciles de adquirir. Estoy haciendo... ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el currículum? Esto decía Ernesto, ¿qué tenemos que hacer con el currículum? Ponerlo en una batidora, ¿entienden? ¿Es prescriptivo? ¿Hasta qué punto es prescriptivo? ¿Qué vamos a hacer con eso? Son buenas preguntas, porque algo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer con nuestros tiempos en el aula? Son preguntas no solamente para ahora, son preguntas un poco para hoy y para los años que siguen, pero bueno. Yo me las hago todo el tiempo y voy, obviamente, estoy perdiendo 10-0. Por goleada. Pero bueno. Está bueno. Juan, ¿vos tenés reunión con tercero? ¿Ya sí, pausada? Sí. Bueno, nos quedamos con Pati. Dale. Lo que les pido a los que están conmigo, yo ahora les pongo en el grupo otro link y la seguimos un ratito, les prometo que breve. Un ratito más, así le dejamos este espacio a Juan y a Patricia para su grupo de tercero. Escuchen, ya tenemos lanzado el castigo. El castigo lo van a recibir a los infames traidores a la patria. Alexis, Maximiliano, Leandro, lo recibirán. Está bien. Fue la letra del apellido que nos condenó. Nosotros no nos vamos a ensuciar las manos con Patricia. Vamos a mandar a algunos personeros. Personalmente siento que fue usted quien nos dejó de lado, profesor. Sí, yo siento lo mismo. Estoy de acuerdo. Para mí... Nos limpió de un plumazo. Para mí miró y dijo, ¿dónde está Valeria? Bueno, yo quiero este grupo, el resto no importa. Y Valeria es menos problemática. No, pero los vamos a extrañar. Quiero que nos hagan llegar sus... no, es muy interesante. Los 3 fueron muy activos el año pasado, igual que el resto, pero como tienen voces potentes, por ahí que nos hagan llegar su diagnóstico de qué les parece que faltó el año pasado, porque el tramado va a ser muy parecido. Así que, bueno, gente, la verdad que fue un placer volver a verlos. Diego, que Augusto Sino cuando dé clase se saque esa boina, con esa gorra. Ni hablar. Y después te paso el informe de los traidores a ver cómo anduvieron. Sí. Eso ni hablar. Bueno, ahí les puse el enlace y nos vemos en el aula de al lado. Diego, yo creo que son mazorqueros, porque les veo, yo creo que son mazorqueros, así que vamos. Bueno, gracias Juan, gracias Patri. Chau. Chao, nos vemos. Chao, suerte. Chao, hasta luego.